vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y al comienzo del noticiero les mencionamos estas declaraciones por parte del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, de este análisis que se está haciendo para que en el mes de julio se pueda eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados. Y para ampliar este tema, nos encontramos en este momento en conexión con el doctor ginecólogo obstetra, pero además investigador, el doctor Paulino Vigil. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Encantado de compartir con ustedes y con todos en este noticiero. Doctor, antes de hablar en sí de esta medida de las mascarillas, me gustaría que nos comentara o nos dijera el análisis que usted hace sobre el momento que estamos viviendo estos días dentro de toda esta crisis de la pandemia del COVID-19. ¿En qué momento estamos? ¿Ya estamos pasando esta quinta ola? ¿Qué es lo que ve en este momento? Sí, interesante. Por supuesto que eso es lo primero que tenemos que ver como profesionales de la salud, como investigadores, como población en general. ¿En qué momento de la pandemia, en este caso la epidemia en Panamá, estamos? Estamos en la quinta ola y afortunadamente estamos ya con claras evidencias de un descenso de los casos diarios o los casos por semana. Si nosotros observamos la recién pasada semana con respecto a la semana anterior, prácticamente unos 6.000, 7.000 casos menos. Eso es muy bueno. Entonces, hemos iniciado, insisto, con claridad, un descenso de esta quinta ola. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar a lograr el descenso pleno y mantenernos en una estabilidad? No lo sabemos. Pueden ser 2, 3, 4 semanas. Eso es bastante difícil predecirlo, pero insisto, como buena noticia es que estamos ya en un descenso de casos nuevos de esta quinta ola en el país. Teniendo eso presente entonces, este descenso en la quinta ola, ¿es un buen momento para pensar en quitar el uso obligatorio de las mascarillas en espacios esta vez cerrados? Por lo menos pensarlo es muy bueno. Yo creo que desde el punto de vista de orientación tenemos que insistirle a la población que la mascarilla tiene doble objetivo. En primer lugar, es una estrategia no medicamentosa o de no droga muy útil en evitar enfermedades respiratorias, especial este virus. Pero tiene doble estrategia, insisto. Una, y es que evita que si tú estás enfermo, tú distribuyas, repartas o riegues, entre comillas, el virus. ¿Por qué? Porque en especial este virus, el SARS-CoV-2 o el virus que genera COVID-19, es un virus que se mantiene en el aire en forma de aerosol, y si tú toses o tú estás hablando y tienes el virus, tú lo puedes estar liberando. Entonces ese es el primer objetivo que cumplirían las mascarillas, evitar que tú seas fuente de diseminar el virus. Y el segundo objetivo de la mascarilla es que si yo tengo la mascarilla y no estoy infectado, yo evito que otro me transmita el virus a mí. ¿Por qué? Porque al yo hablar o yo respirar no voy a inhalar o absorber, entre comillas, el virus que está en el aire. Por ende, la mascarilla tiene doble objetivo y eso debe entender la población cómo actúa. Entonces, no es que simplemente usemos o no usemos mascarilla. Por supuesto, el Estado, las autoridades, el 28 de marzo de este año, dijeron no más a las mascarillas en exteriores. Genial. Las evidencias son muy claras y yo pienso, por lo que he observado, que la población, muchos han seguido usando la mascarilla en exteriores. ¿Pero qué significa exteriores? Que tú estás en el aire libre, que tú estás caminando a distancia de las personas y eso representa menos riesgo. Ahora, lo que discutimos y lo que planteamos ahora es interiores. Cuando hablamos interiores, significa que tú estás cerca de otra persona, significa que es posible que estés en un área que no haya adecuada ventilación. Por ende, el virus se puede mantener más tiempo en aerosoles en el aire y puede ser captado, inhalado más rápidamente o más fácilmente por otras personas. Entonces, sí, es bueno considerar el no usar mascarilla en interiores, pero tú debes tener ese conocimiento. Obvio, si yo estoy solo, obvio, si estoy súper seguro que nadie está tosiendo, que nadie está enfermo, yo no tengo ningún problema. O incluso si esté a X distancia de otra persona que representa 2 metros o más, el riesgo es menor, siempre y cuando exista una muy buena ventilación.
Ahora, la otra parte interesante es que si estamos en una época de descenso de los casos nuevos en el país, por supuesto que esta es una medida que se tiene que tomar. Yo entiendo a la perfección el cansancio que representa para todos el uso de mascarilla, pero no podemos perder de vista cuál es el objetivo de la mascarilla y por qué no es que es obligatorio que no la uses. Tú puedes seguirla usando siempre y cuando tengas presente estos conceptos médicos del cual estamos hablando. Sí, doctor, usted menciona algo muy importante, ¿no? Con tanto tiempo estando con esta pandemia, usando las mascarillas, obviamente ya hay un cansancio por parte de la población porque no era algo a lo que estábamos acostumbrados hace 2, 3 años. Entonces, pregunta muchas personas, ¿en ningún momento vamos a poder regresar a esa normalidad de estar tranquilos sin el uso de las mascarillas? No, yo sí creo que es cierto. Tenemos que ver que la mascarilla per se no hace ningún daño o ningún daño serio porque hay algunos daños locales, alergia, esto lo entiendo, que te sientes incómodo, eso lo entiendo o lo entendemos, pero daño serio como tal no hay. Pero es incómodo cargar una mascarilla. Nos pueden decir a nosotros los médicos que tenemos, bueno, desde que somos médicos, que somos estudiantes de medicina, estamos acostumbrados a usar mascarilla, que es algo que es incómodo. Pero por supuesto que tampoco es para que lo usemos para el resto de nuestras vidas. La nueva normalidad lleva más a que sepas que hay un virus, a que debes tener precauciones, pero no necesariamente a que uses siempre mascarilla. Y simplemente aquí voy a hacer el comentario de lo ya conocido en otros pueblos, en otros países, en otras costumbres, como por ejemplo Japón y China. Japón y China tienen décadas de estar acostumbrada a la población, que si está resfriado ellos, prefieren salir con la mascarilla puesta para no estar diseminando el virus, como dije previamente. O si están con donde gente que saben que hay resfriado, también ellos se protegen. Entonces, el objetivo de la nueva normalidad es, por supuesto, que tú sepas que la mascarilla tiene un objetivo muy claro y que tú eres libre de usarla o no usarla. Posiblemente, esto lo sabremos en el futuro, ya no va a ser sorprendente para la población en el transcurrir del tiempo que veas a alguien con mascarilla en la calle o en una oficina. Eso ya como que lo hemos asimilado un poco, pero si tú me hablas de 3 años atrás, 2 años y medio atrás, alguien con mascarilla en la cara lo veías como raro, pero si tú ibas a Japón, tú ibas a China, eso era como normal, que es lo que insisto, probablemente donde nosotros vamos a tener que llegar, y es que la mascarilla va a ser usada a criterio tuyo, por seguridad tuya o seguridad de quien tienes al lado. Sí, porque también sale pues la incertidumbre respecto a nosotros versus otros países, en donde ya hace mucho tiempo prácticamente no se utiliza la mascarilla, ni siquiera en los espacios cerrados. ¿Ha valido la pena cuando hacemos la evaluación de cuánto le ha costado el COVID-19 a Panamá versus otros países? ¿Ha valido la pena el tema de las mascarillas? Ok, esto es muy interesante y es algo que yo siempre discuto. ¿Por qué tenemos que hacer lo que hacen otros países y más si no estamos seguros que estamos bien? Ok, es cierto que algunos países ya han liberado el uso de mascarilla a todos lados, están pagando consecuencias por eso. Y tú puedes hacer un análisis claro país por país, vámonos a enfocarnos en Europa. En Europa no es cierto que todos los países han regresado al estado basal de infección que tenían antes de eliminar la mascarilla. Y también si observamos la mortalidad, se mantiene alta. Ahora, ¿qué puede pasar y que algunos me pueden interpretar mal? Bueno, es que ya se han acostumbrado, que hay casos, que hay muertes. Es cierto, pero si nosotros estamos convencidos de que la mascarilla nos protege, nosotros tenemos que seguir garantizando a otra gente no se enferme y nosotros. Entonces, no es simplemente, es que mira que Costa Rica dejó de usar las mascarillas a todo nivel, pero mira desde el momento que pasó esto en Costa Rica que se elevaron los casos, que entraron en otra ola, coincidencia, pero no podemos garantizar en número que un país vecino como el nuestro, una vez suspendieron la mascarilla, eso ha sido de algún beneficio o no ha afectado en nada. Eso es lo que nosotros tendríamos que analizar. Ahora, Por eso, tendríamos que por, hacer un por eso le análisis preguntaba, mucho, doctor, ajá, si ha valido la pena tendríamos que hacer cuando un vemos los análisis mucho más números. claro. Ajá, cuando vemos los Sí. números, por ejemplo, en muertes, nosotros tenemos arriba de 8.000 muertes para una población relativamente pequeña de 4 millones de personas, versus lo que han tenido otros países. ¿Se podría analizar qué también nos ha ido con este tipo de medidas que hemos tomado en nuestro país?
Sí, a eso es lo que iba. Mira, numéricamente, si nosotros hablamos que la forma más fácil de entender esto es por población, por un número de habitantes, hablarlo por 100.000 habitantes, por ejemplo. Claro. Si nosotros hablamos y comparamos con otros países, digo, no podemos garantizar para nada que estamos mejor que muchos países, pero esto genera un sesgo enorme, porque si hay algo que reconocer en Panamá y aquí en Centroamérica y Costa Rica, es que somos de los países que más pruebas hacemos. Entonces, si hacemos más pruebas, evidentemente tenemos más casos y diagnosticamos más a los que están muriendo por COVID. A diferencia de otros países que pueden decir, mira, tenemos poco COVID, pero no están haciendo el diagnóstico. Entonces, esto es una cosa a manejar con muchísima cautela. Lo que yo diría que no hay la menor duda es por evidencia que las mascarillas sí han ayudado, los aislamientos, las cuarentenas en algunos momentos a evitar más contagio, a evitar más población susceptible. ¿Qué pasa ahora que tenemos la vacuna? Si tenemos la vacuna y Panamá es un país que tiene una población, un alto porcentaje de la población vacunada, ok, eso nos ayuda un poco más. Pero al principio, lo que es la cuarentena, el uso de mascarilla fue contundente en el gran beneficio. Ahora nos cuestionamos, pero si tenemos vacuna y la población está vacunada, ¿hasta dónde sería realmente el gran beneficio de la vacuna? Hay población que no se ha vacunado, hay población más susceptible y si tú me preguntas en los hospitales, nosotros no debiéramos estar dejar el uso de mascarilla. En población donde viven ancianos, asilos, no me parece a mí que pudiesen evitarse el uso de mascarilla, sobre todo quienes lo visitan. Probablemente el transporte público habría que cuestionar esto, pero a pesar de la alta población vacunada, las mascarillas sigue generando una protección a la población. Doctor, para finalizar, se está analizando también la posibilidad de vacunar a los menores de 6 meses en adelante contra el COVID-19. ¿Su análisis o su punto de vista respecto a este tema? Me voy a enfocar en lo que dice la evidencia, porque todavía la evidencia de los estudios controlados la utilizado para probar esto y la presentación que se hizo en la FDA en Estados Unidos, y no hay la menor duda que la evidencia, que es las pruebas de usar vacuna versus no usar vacuna en esta población de 6 meses a 4 o 5 años, dependiendo la vacuna que usaron, es beneficiosa. Estados Unidos, que lleva estadística muy clara, prueba una población alta de muertes pediátricas a esta edad que se pudo haber evitado con vacuna. Que la vacuna tiene algunos efectos secundarios, pero por supuesto, y que los podemos manejar los efectos secundarios, eso no es para discutirlo. Pero los beneficios de la vacuna superan enormemente, enormemente cualquier riesgo que se tenga. Entonces, esta población hay que vacunarla, pero por supuesto que hay que vacunarla. Eso no hay que dudarlo en base a la evidencia que tenemos. Esa es mi opinión con respecto a esto. Doctor Paulino Vigil, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Buenas noches, encantado como siempre. Ginecólogo obstetra, pero además investigador destacado de nuestro país, el doctor Paulino Vigil, pues dándonos su punto de vista acerca de esta posibilidad de eliminar las mascarillas en los espacios cerrados para el mes de julio y también de esta vacunación en niños a partir de los 6 meses.